Alexander Davis Barquero. El máster Alexander Davis Barquero es ingeniero químico con una maestría en energía renovable y eficiencia energética y cuenta con experiencia profesional en el control de calidad del suministro de energía eléctrica a nivel de generación, distribución y transmisión. Trabaja como coordinador del área de calidad de energía en la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Además, es profesor en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Y hoy aceptó presentarnos entonces la generación distribuida en Costa Rica y el reto en la economía solar residencial. Don Alexander, entonces, tiene la palabra. Muy buenos días, Jessica, muchas gracias. ¿Me confirma si me escuchan bien? Sí, y lo vemos igual. Excelente, un gusto, más bien. Voy a compartirle la presentación, Jessica, por acá para que puedan tener la mano. Claro. Me regalan un segundito. Sí, perfecto. Listo, ok. Perfecto, excelente, Jessica, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Alexander Davis y como comentaba Jessica, en este momento estamos en la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos a cargo de lo que se refiere a nuestro proceso de calidad de energía. Vemos tanto lo que se refiere a calidad de electricidad como calidad de hidrocarburos. Recientemente hemos tenido este proceso de fusión. El día de hoy vamos a estar comentando varios puntos y me disculpan, pero llevo un par de años que no doy clases. Ahí he tenido algunos temas laborales y bueno, creo que hoy es una bonita oportunidad para reencontrarme con este tema de las presentaciones. Así que por favor, si la presentación se hace un poco aburrida o algo por el estilo, no sé, creo que me pareció ver un ex estudiante mío por ahí. Entonces saben que por favor, si tienen alguna pregunta, me la hacen al final por el esquema que tenemos con River, a la cual pues les agradezco esta oportunidad. Espero que sea de su agrado. El día de hoy vamos a estar conversando de este tema tan bonito y tan apasionante como es el tema de la energía solar. Y puntualmente vamos a estar conversando con respecto a lo que es la generación distribuida en Costa Rica, pero más que todo, el reto que tiene este tema de generación distribuida a nivel de la economía solar residencial. Me disculpan si no voy a meterme en temas más hacia el sector comercial o el sector industrial, pero creo que don Rolando, que pasó excelente presentación, es muy claro, o sea, es que este tema tiene tantas aplicaciones que en los 40 minutos de presentación no nos alcanzarían. Entonces, me disculpan si nos centramos solo en la parte de los retos de generación distribuida en la parte de la economía residencial. Pero bueno, ¿qué es un reto? Y esto es algo importante, más ahora en los tiempos en los que nos encontramos. Me parece que el tema de los retos es algo que está con nosotros día con día. Y eso necesito que lo entiendan todos para el desarrollo de la presentación. Porque no quiero hablarles de problemas, no quiero hablarles de obstáculos, quiero hablarles de retos, ¿verdad? ¿Y cómo define un reto? Pues siempre un reto se define como un objetivo difícil. Pero si ustedes deciden afrontar ese reto se transforma en un desafío, que viene siendo una especie de estímulo, ¿verdad? El completar con ese objetivo. Pues bien, el tema de la generación distribuida en Costa Rica tiene muchos retos muy importantes y muy interesantes. Pero para eso es importante que tengamos un contexto. Me disculpa, me imagino que muchos ya deben de tener esta información, pero es importante que la tengamos de primera mano. En primer lugar, el contexto de la energía en Costa Rica. Veo que hay compañeros de Honduras y de otros países. Entonces es importante que entendamos la matriz energética de Costa Rica, es decir, la producción bruta en Costa Rica en el año 2018, distribuida en matriz energética tanto de hidrocarburos como de electricidad y otros compuestos energéticos, ¿verdad? Nuestro balance de energía nos dice que en el 2018 tuvimos cerca de, voy a mover un segundito esto para que no me estorbe. Tuvimos cerca de 65.9% de dependencia de derivados del petróleo, 21% de
la energía de electricidad y un 13,1% en cuanto a lo que se refiere a biomasa. Todavía dependemos significativamente de biomasa, especialmente leña, muchos hornos, calderas, en fin, toda una serie de sistemas que todavía se utilizan para cocina, para cocción, pero es cierto que aún tenemos cerca del 66%. Nuestra principal dependencia en este momento se refiere a derivados del petróleo. Por lo que, desde el punto de vista de nuestra conversación, cuando hablamos de energía solar, vemos la importancia que tiene su efecto dentro de la energía eléctrica. Y es la matriz eléctrica en Costa Rica la que es destacada a nivel mundial. Y esto pues lo van a ver en reiteradas ocasiones en estos seminarios tan interesantes. Pero la última información que traté de actualizarles y los compañeros de RIR no me dejan mentir que el día de ayer tuve que mandárselas bastante tarde porque quise darle los datos más actualizados que tengo. Estos datos son los datos de la Secretaría de Planificación Energética del MINAE, los datos más actualizados al balance del 2018. Y estos son los datos del Centro Nacional de Control, del ICE, como comentaba don Rolando, en donde se habla de una matriz prácticamente de la parte eléctrica, ¿verdad? Específicamente, un 99% renovable. Si ustedes se van a la información del World Energy Council, pues Costa Rica sigue dentro de los primeros países a nivel mundial de tener esta característica, en donde la energía eléctrica pues ha tenido un esquema de generación específicamente renovable. Quiero ser claro en el desarrollo de esta presentación y es muy importante para todas las personas que participan que tenemos que entender que hay conceptos diferentes. Tenemos conceptos de energías renovables, conceptos de energía limpios, conceptos de energía convencional y no convencional. Los tres son diferentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y eso quiero dejarlo claro, porque a la hora de ver estas diferentes esquemas energéticos de producción eléctrica, es importante que a la hora de compararlos, efectivamente todos podemos considerarlos como energías renovables, pero cada uno de los impactos que se generen en estas energías, pues claramente son menores a los que se tienen en la generación térmica. La solar, bagazo, geotérmica, eólica y hidro, no es que no tengan un impacto o una generación de emisiones de dióxido de carbono en el desarrollo de producción, no, toda actividad del ser humano va a tener un impacto ambiental como tal. Claramente es mucho menor al tema de la energía de generación a partir de componentes térmicos. Para alguien que preguntaba por ahí el tema de la fabricación, bueno, la energía solar uno pensaría no tiene ningún impacto, yo nada más pongo el panel fotovoltaico y listo, pues no, realmente el proceso productivo de generación de los paneles en la conversión del silicio amorfo a silicio policristalino, cristalino, dependiendo de lo que se utilice, es en donde se da un proceso químico, ¿verdad? Bastante interesante, en donde hay una gran producción de CO2. Entonces, no quiero que entremos en esa estigmatización, ¿verdad? De que todo de esto no tiene ningún impacto. Toda actividad del ser humano tiene un impacto y es importante que lo tengamos en cuenta. Pero entonces, ¿cuál es el primer reto de la energía solar en Costa Rica? A mi parecer, y especialmente de la generación distribuida en el sector residencial. Bueno, que ya Costa Rica tiene una matriz energética sumamente renovable. No es lo mismo que nos comparemos nosotros a que nos vayamos a, no sé, podemos irnos a diferentes países en donde la matriz energética eléctrica van a ver que prácticamente es gas natural y carbón. Claramente, el incluir un sistema de energía solar a nivel residencial va a tener un incentivo de disminución de emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Porque no tienen esta matriz. Entonces, desde mi punto de vista, un reto que tiene muy interesante en la energía solar en Costa Rica es que ya tenemos ese esquema de más de 50 años enfocado al sistema de generación eléctrica, en donde la mayoría, casi el 70% actualmente de la producción son sistemas hidro, seguido de un 16% de mi fuente favorita, que es la eólica, ¿verdad? Y bueno, claramente tenemos una bendición en el país, ¿verdad? Y es que además de eso estamos ubicados en una zona donde podemos aprovechar significativamente los recursos geotérmicos del país. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, hay un desafío para la energía solar. ¿Cómo puedo posicionarme cuando yo consumo la electricidad en mi casa, tengo una matriz de este potencial, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante que lo tengamos en cuenta porque es algo muy distinto a la realidad de otros países que tenemos en este tema.
Según la Dirección de Energía de Minam, a la fecha hay alrededor de 54.5 megas instalados de alrededor de 1924 sistemas registrados. Y aquí quiero ser total y completamente claro, como comentaba don Rolando, es la Dirección de Energía a través de un decreto en donde se define, de un reglamento en donde define ese esquema de registro. No significa que no hayan otros, pero para efectos de estadística es importante que esta información está disponible al público y es la más actualizada. De hecho, la tengo actualizada el día de ayer, ¿verdad? Entonces, no puedo quejarme de que toda la información que tienen es lo más actualizado que podemos tener a este momento. Para poner en materia, tenemos un público de diferente índole, muchos muy especializados y otros que están interesados en conocer este tema de generación distribuida un poco más general. Bueno, no voy a entrar en materia en cuanto a lo que es la parte de reglamentación y normativa técnica, pero dejo por acá los tres que a mi parecer son básicos, ¿verdad?, en el conocimiento de este tema de generación distribuida a la hora de aplicarse en sistemas residenciales y claramente en otros que pueden ser utilizados también a nivel comercial o industrial. En primer lugar, el decreto, el reglamento de generación distribuida del MINAA, el 39220, ya ampliamente discutido ahora por don Rolando, que es el que define ese modelo de contratación bajo el esquema de medición neta sencilla. Ese pues van a poder encontrarlo en esta página web de la Dirección de Energía. Me parece que es bastante clara la página. Debo indicarle a don Rolando que la página de Asesolar también es excelente para esto. Tiene una gran cantidad de información y fácilmente asequible. Entonces, no quería dejar de pasar de que también en Asesolar tienen toda esta información muy clara para todos los que quieran tener esta información. Igualmente, el reglamento está disponible en la página web de la Dirección de Energía. Este reglamento define las condiciones para la medición neta sencilla. Todo lo que vamos a hablar hoy va a ser específicamente para el reto que vamos a tener muchos usuarios residenciales, como mi caso. De hecho, hoy voy a tratar de presentarles un caso particular, un caso con datos propios, en donde pues yo afronto el reto, ¿verdad?, de si quiero iniciar en el esquema de generación distribuida bajo la medición neta sencilla, es decir, en donde yo únicamente tengo un intercambio de energía y no tengo un proceso de venta. Costa Rica tiene claro, ¿verdad?, de que la opción para poder hacer este proceso de interconexión es bajo un esquema de medición neta sencilla. No estamos hablando en ningún momento, y eso quiero dejarlo muy claro, de la venta de energía específicamente, sino que se habla de un neteo, de una transferencia de kilowatt hora. Importante también, existe un compendio de normas de ARECEP, acá les dejo el link. De esas normas es muy importante para el sector residencial que tengan claras especialmente la norma de supervisión de la comercialización del servicio eléctrico, que es la SUCOM, y la de la interconexión al sistema eléctrico, que es la PUACEN. Prácticamente, recordemos, aunque la actividad propia, la generación, no forma parte del servicio público, cuando hablamos de una interconexión con el sistema eléctrico nacional, es fundamental que ustedes como usuarios conozcan estas normas y principalmente SUCOM. ¿Por qué? Porque se definen derechos y deberes que tenemos como usuarios, así como las empresas distribuidoras, para realizar el proceso de interconexión de una manera segura, ¿verdad?, en primer lugar, y además que cumplan con las condiciones técnicas mínimas para que el sistema eléctrico pues no se vea afectado ante alguna variación de los sistemas internos de la generación distribuida. Entonces, de nuevo, no entro en materia en esto, pero sí es importante que lo tengan mapeado. Tenemos otras normas relacionadas propiamente al servicio de suministro de electricidad, también disponibles para que puedan consultarlas. Finalmente, cierro con la parte de los reglamentos y normativa técnica con el decreto el 41.121 de Minada y Hacienda. Aquí es algo muy importante, y es que este decreto para mí es importante porque define condiciones de normativas dentro de los comités técnicos de INTECO, en donde establece condiciones mínimas, es decir, no se define solo qué es un calentador solar o qué es un panel fotovoltaico, sino que se definen cuáles son las características que deberían de tener. Eso es importantísimo para que ustedes lo tengan de referencia, porque alrededor, mientras que sigamos hablando de esta presentación, vamos a ver de que no es lo mismo hablar de diferentes, digamos, equipos que existen en el mercado nacional, ¿verdad?
porque hay muchos que sí cumplen con una normativa específica y eso es importantísimo que ustedes lo sepan a la hora de tomar una decisión. Pero bueno, eso era un poquito el contexto que les quería comentar y entramos en materia. Entramos en materia de la economía solar residencial. Teniendo ese contexto, es importante también que tengamos todos claros, no es lo mismo un panel solar o un colector solar. Ahí me disculpan en el léxico que voy a estar utilizando. Si hablo de paneles, estoy hablando de paneles fotovoltaicos. Y si estoy hablando de colectores, estoy hablando de sistemas termosolares. Entonces, por favor, me disculpan si en el desarrollo de la presentación utilizo los diferentes términos, pero sí, recordemos siempre en este sector, cuando estamos hablando de paneles, nos referimos a fotovoltaicos y colectores de sistemas solares. ¿Qué son cada uno? Bueno, esto podríamos hablar horas. Los sistemas fotovoltaicos son sistemas que aprovechan el efecto fotoeléctrico de tener silicio enriquecido, uno con boro, otro con fósforo, generan una diferencia potencial por una excitación de las ondas electromagnéticas de la luz y ese diferencial de potencial es aprovechado para la generación de ese diferencial de potencial se realiza para el aprovechamiento de la corriente directa. Estos paneles fotovoltaicos generan en corriente directa. Es importante tener eso claro. Aquí tengo más de uno que es experto en el tema. Ahí lo que hablaban es importante que la producción, prácticamente el 85% de la producción de esto está en China, ¿verdad? Claramente los procesos de producción de estos sistemas allá son muy baratos. No significa de que no existan, por ejemplo, Argentina, Brasil, me parece que Chile está desarrollando, Argentina y Brasil sí tengo claridad que tienen producción de estos paneles, México está iniciando también con estos, pero hay que tener disponibilidad de minas de sílice en la cual se pueda extraer el principal compuesto, que es el sílice en este caso. Y por otro lado, son los sistemas termosolares. ¿Qué son los sistemas termosolares? Bueno, los sistemas termosolares, y ahí me disculpan que siempre pase recordando la presentación de don Rolando, pero es que me gustó mucho. Los sistemas termosolares básicamente lo que tratan es de concentrar esa radiación electromagnética para aprovecharla y transformarla en el calentamiento de un fluido térmico. Existen tres sistemas. Existen sistemas de baja, media y alta temperatura. A nivel residencial, los que aplican son los de baja temperatura. Entonces, existen sistemas de calentamiento un poquito más rápido, ¿verdad? Que son esos con tubos radiantes. Hay otros que se pueden hacer con placas. De hecho, con mis estudiantes, con el proyecto final de su curso siempre era la construcción de uno de esos. ¿Qué me gusta mucho y dentro de esos retos que estamos hablando? Bueno, retos técnicos, ¿verdad? Los paneles fotovoltaicos solo trabajan con radiación directa, no con radiación difusa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un día nuboso, la producción fotoeléctrica decae. Si hay nubes, no vamos a tener producción, ¿verdad? Los sistemas termosolares me fascinan porque aunque haya nubes, aunque el día esté completamente nublado y esté lloviendo, ellos van a calentar porque también utilizan el espectro infrarrojo de la onda electromagnética. Fue muy bonito, me acuerdo la última vez que hicimos uno porque el día estaba lluvioso, era terrible y mis estudiantes no creían que iba a calentar y en cuestión de una hora se estaban quemando las manos con el agua que salía de los colectores. Su fabricación también tiene una estructura técnica bien desarrollada en esas normas de INTECO, me parece, ¿verdad? De condiciones mínimas. No vamos a centrarnos en esto, nos vamos a centrar en esto, en la parte de generación distribuida, no sin antes decirles que estos sistemas, por lo menos yo, en mi casa tengo instalados de estos y a quien pueda recomendarles, es una solución bastante sencilla. Ojo, nada más ahí cierro dentro de los retos. Hay muchos de estos en el mercado nacional que traen un respaldo eléctrico. De una vez les recomiendo cuando lo conecten, apenas se los instalen, desconecten eso. De hecho, yo ahí opino que a nivel de normativa eso no debería estar porque más bien puede salir peor. El consumo de estos sistemas cuando hay un respaldo eléctrico ya entran, es complicado y la reacción en Costa Rica es más que suficiente. Entonces entramos en materia para los fotovoltaicos.
¿Cómo funciona el esquema de instalación fotovoltaico a nivel residencial? Por acá descargué una imagen de la página de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. En todas las páginas, en todas las imágenes aparecen las fuentes para que ustedes puedan buscarlas y utilizarlas. Este me gustó mucho porque explica bastante bien en qué consiste el esquema de interconexión. Tenemos los paneles solares que generan en corriente directa, un inversor que transforma corriente directa a corriente alterna, eso lo tenemos claro, y un medidor de esa generación que va directo a lo que nosotros conocemos como la caja de Becker, que nos da el consumo de la vivienda. Adicional a eso, esa caja de Becker va a estar interconectada con el sistema eléctrico nacional desde la cometida y vamos a tener ese medidor de interconexión importantísimo. Ese medidor tiene que ser un medidor bidireccional. Si no es un medidor bidireccional, de una vez, importante, eso hay que cambiarlo. De hecho, con mis estudiantes siempre lo hablábamos, de que si usted pone un medidor sencillo, no le importa para dónde va la energía, la cuenta, ¿verdad? Entonces, si alguien no cambia ese medidor y trata de hacer una interconexión, algo ilegal, sin hacer ese cambio, pues su residuo va a incrementarse, porque el medidor eléctrico no le va a importar si la energía va o viene. Este medidor que está por acá es importante porque es el medidor que se utiliza para llevar el neteo, ¿verdad?, de la cantidad de energía que se produce. Y que en el desarrollo de la presentación vamos a ver que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque esa energía que yo estoy inyectando cuando no la estoy usando pasa al sistema eléctrico nacional y para los eléctricos que están acá conectados, pues saben que aquí uno de los problemas es que el almacenamiento de la corriente alterna, pues realmente prácticamente de una manera eficiente y económica no es viable. Solo tenemos almacenamiento a nivel de baterías, pero bueno, el sistema eléctrico nacional en ese caso está funcionando como una especie de batería virtual en la que si yo no estoy utilizando esta generación, la energía eléctrica entra al sistema y después yo puedo utilizarla, ¿de acuerdo? Sí cumplo, ¿verdad?, con la interconexión y diferentes sistemas. Este medidor que está acá es independiente y nos va diciendo esa cantidad que yo específicamente estoy generando y que tiene que estar registrado ante la Dirección de Energía de Minaje. Entonces, como primer dato que yo tengo que tener claro a la hora de tomar decisiones de si puedo o no hacer este sistema de generación distribuida, acceder a este sistema de generación distribuida, lo primero que tienen que saber es cuál es qué es la información que me están facturando. Y aquí, de paso, les digo a todas las personas que están queriendo pasarse a un sistema de paneles fotovoltaicos, no les recomiendo que se hagan el paso si ni siquiera saben qué es la información que les está llegando en su recibo eléctrico. Aquí uso uno de referencia a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y les digo porque el caso que les voy a presentar es propio, ¿ok? Yo pertenezco a la zona en donde suple la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ¿verdad? Y por eso utilizo también toda esta información que es pública y es disponible. Entonces, me sirve mucho de ejemplo. No significa que para el resto de empresas distribuidoras no se pueda aplicar la misma herramienta, pero esta es el que voy a utilizar el día de hoy. ¿Qué tenemos por acá? Importante. A mi gusto, lo primero que ustedes tienen que ver es el número de circuito. Esto del número de circuito es importantísimo que ustedes como usuarios lo sepan, porque es con el cual ustedes van a saber mucho de la información de la calidad de la energía, de la zona en la cual ustedes específicamente están siendo suministrados. Y para efectos de generación distribuida es determinante. ¿Por qué? Porque según el decreto 39220 existe un tope, es decir, la empresa distribuidora va a hacer un estudio de viabilidad técnica para ver si en el circuito, en función de la demanda que esté definida, su sistema fotovoltaico no pasa de, la suma de los sistemas fotovoltaicos en este circuito no va a pasar de ese tope del 15% de la demanda. Entonces, de primero yo les digo, ustedes quieren tomar esa decisión, por favor busquen el número de circuito, vayan a buscar la información que prácticamente en todas está de forma digital y verifiquen si efectivamente en ese circuito no hay todavía, no está topada todavía ese 15% de la demanda para poder acceder al sistema fotovoltaico. Si no está,
Entonces, bueno, vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso, ver qué tarifa es en la que estoy. De nuevo, si usted es un usuario residencial, usted debería de chequear de que acá aparezca tarifa residencial. Hay una gran cantidad de tarifas. Tenemos quejas de usuarios que nos llegan a nosotros en Arecep, en donde nos dice, es que no sé por qué, pero ahora la factura me está llegando más cara. Señor, aquí por algún motivo hubo un error y se le facturó con otra tarifa, ya sea de que era un servicio nuevo o se le facturó con sistema de tarifa comercial, ¿verdad? Entonces, importantísimo chequear que en el histórico ustedes aparezcan con la tarifa residencial. Y lo más importante después de hacer esto es, aquí esta flechita se me pasó aquí arriba, pero es acá, es chequear el consumo de energía. Y aquí quiero serles completamente claros. En ningún momento, y no, son recomendaciones que tal vez a mí me gusta dárselas a los estudiantes, y si ustedes van a tomar decisiones de hacer este sistema de generación distribuido, son recomendaciones que me gusta dar, no son la última palabra, ¿verdad? Y cada uno puede tomar, pero me parece importantes. Yo de una vez les digo, no se fijen y este es el recibo eléctrico, no se fijen en el costo monetario de cuánto llega la facturación, ¿ok? Fíjense en el consumo de kilowatt hora que ustedes están teniendo. Entonces, se meten con el número de NIS, ¿verdad? A buscar el histórico de información. Entonces, ustedes se van a ir a buscar usualmente una empresa de servicios de instalación de paneles fotovoltaicos, que en Costa Rica hay muchas, de diferentes tipos. Debo decirlo que antes de iniciar con esta charla, tengo un reto bastante grande y para que todos sepan, mi reto era, apenas terminaba esta presentación, iba a tomar la decisión si hacía el cambio o no acá a nivel de la residencia nosotros de paneles fotovoltaicos. Entonces me he dado la tarea de preguntar en cuanto a empresa de servicios de paneles fotovoltaicos, muchas muy buenas, excelente servicio, pero sí debo decir algo. Es interesante porque en el transcurso más o menos de un año, que es lo que tenemos de estar pensando en hacer este cambio, he visto algo muy interesante. Lo primero que me preguntan prácticamente todas las empresas es, ¿cuánto es el consumo? Entonces yo les digo, bueno, mi consumo es de 350 kilowatt-hora. No, dígame cuánto consume en dinero. Si no es más de 50,000 colones, no vale la pena. Y para mí eso es una sorpresa, porque realmente cuando a mí me dicen en términos de plata, de nuevo, y estos son meras recomendaciones, ya yo empiezo a dudar, ¿ok? Porque tengo otras empresas que llamo y me han dicho, no, si su consumo es mayor a 500 kilowatt-hora, sí le podíamos dar una solución que eventualmente sea rentable. Entonces, de nuevo, me parece que es importante y también recomendaciones a las empresas que trabajan en ese sector. Me encanta, hay muchas empresas que me han dicho que de una vez me preguntan cuánto es su consumo de energía, no factura eléctrica. Entonces, las empresas que me han dicho cuánto es su consumo de energía, yo les digo, ¿cómo averiguo eso? Lo típico que siempre me dicen, busque la información de los últimos 24 meses, 2 años. Entonces, pasamos al siguiente punto en este análisis importante de toma de decisiones en la economía solar residencial. Una vez que ya entendieron todo esto, entonces ustedes se van a ir a buscar el histórico, ¿verdad? Entonces, ustedes son usuarios muy informados. Y si no son usuarios muy informados, si no tienen esto muy bien ordenadito, ¿verdad? Como yo, que no lo tengo muy bien ordenado, entonces van y buscan los registros de su empresa distribuidora y muchas lo tienen digital. Entonces es una maravilla, nada más se conectan, se inscriben y agarran todas las facturaciones prácticamente desde el día cero, dependiendo de qué tan nuevo sea el sistema. Entonces van a ir a buscar, por ejemplo, para este caso en específico, este medidor, que es un medidor que tenemos nosotros, ¿verdad? Esto es información totalmente con datos propios, ¿verdad? Espero yo que nos sirva para guiarnos en esta toma de decisiones en la economía. Resulta que yo me voy, no tengo 24 meses, ¿verdad? Lo que tengo son 22 meses, porque eso es lo que tengo yo de estar pagando mi recibo, mi facturación eléctrica. Entonces, perfecto, les digo, miren, no tengo 24 meses, tengo 22, no hay problema. Pásenos los datos. Vean, pasé mis datos de los 22 meses. Y la respuesta de la totalidad de los proveedores de servicios en sistema solar fue,
su promedio es de 395 kWh, no le sirve. Y yo, no le sirve, ¿por qué no me sirve? No, porque debería tener al menos unos 500 para que sea rentable. Muchas empresas de nuevo, insisto, tenemos de todo. Hay empresas excelentes y un par sí se sentó conmigo, ¿verdad? Y yo soy un cliente un poco particular, ¿verdad? Y me dijeron, no, Alexander, podemos ver la posibilidad de analizar un poquito mejor los datos. Entonces le dije, no, 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 hagamos una cosa. Resulta que yo tengo cierta malformación, ¿verdad? Y entonces me encanta todo este tema de la estadística. Y hace 3 años tuve la excelente oportunidad de tener una certificación en Black Belt de una empresa aquí a nivel nacional, y eso pues realmente me cambió la forma de ver las cosas. Entonces decidí aplicar ciertas herramientas en lo que se conoce herramientas de Six Sigma. Entonces yo les dije, yo me voy a encargar de analizar mis datos. Tomé mis datos, hice un análisis que es básicamente una tabla de control, que es lo que tenemos acá. Y aquí es en donde yo quiero ser claros a ustedes como usuarios. Y tal vez a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero a mí me cambió la forma de pensar en mi trabajo y siempre. Y es lo siguiente, compañeros, los promedios no sirven, no sirven. El promedio simplemente lo único que va a hacer a ustedes es hacerlos caer en una trampa. Y a mis estudiantes yo les decía que esto se conoce como la trampa de los promedios. ¿Por qué? Porque un promedio, en primer lugar, si usted tiene muchos datos y usted busca el promedio de algunos de esos datos, el promedio no existe, no está en ninguno de estos, porque el promedio es un balance de los datos. Entonces, como recomendación y plus adicional, cuando ustedes tengan en los análisis de datos, no confíen a ciegas en el promedio. Nosotros como ingenieros y en nuestra educación casi que siempre nos dicen, ingeniero, ¿cómo hago para dimensionar esto? Y tengo una producción de tanto, ¿veis? Agarro un histórico, saco el promedio y eso es lo que doy. Hay que tener mucho cuidado. Realmente lo que yo les quiero decir el día de hoy es que es importante que más que pensar en este promedio, ¿verdad? Que en mis 22 meses es de 395 kWh, es pensar en lo siguiente, es que la variación es lo enemigo de lo perfecto. Y aquí, para no quedarme mucho en este punto, porque tenemos más información, les digo, si en su hogar, si en su consumo residencial existe mucha variación, en este momento su reto no es pasarse a generación distribuida. En este momento su reto es aplanar esta variación o entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Entendimos, ¿verdad? Que claramente nuestro consumo, mientras que estaba en fase de construcción, pues no, era muy mínimo, porque todavía estábamos ahí en arreglos. Pero acá tuvimos entradas y salidas de equipos, secadoras, las secadoras eléctricas las pasamos a gas y aquí estuvo esa disminución, en fin, empezamos a hacer un montón de arreglos, empezamos aquí a subir y consumir y bueno, aquí bajamos e invertimos bastante en la parte de iluminación, entonces empezó a bajar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Antes de tomar la decisión a pasar el tema de la interconexión y la generación distribuida, mi recomendación es hay que aniquilar la variación de los consumos mensuales. Entonces, a la hora de aplicar esta herramienta de Control Chart, que es una herramienta Six Sigma, que no estoy diciendo que tienen que hacerse expertos en la materia, pero sí me parece muy responsable que hay empresas a nivel nacional que sí te sientan con vos, y conmigo se sentaron muchos y analizaron estos datitos y me dijeron, vean Alexander, estos datos de los primeros 11 meses, esos datitos mejor ni los agarren, porque esos datos a la hora de aplicar efectivamente esta herramienta podemos descartarla. Entonces es un análisis responsable de la demanda. A la hora de eliminar esos datos y utilizar los del último año, mi consumo fue cercano a los, podemos decir, ajustado, de 521 kWh. Y ahora sí, entonces ahora sí puedo entonces yo decir que, y de nuevo, y esta herramienta que tengo acá lo que me dice es que, por ejemplo, estos circulitos, ¿verdad? Me dice que estos puntos son puntos, de nuevo, es una herramienta que ya existe, que lo que me dice es que cuando yo tengo el promedio y tengo 3 variaciones estándar hacia abajo o hacia arriba, cada una de estas zonas se llama zona A, B y C, en fin, es toda una herramienta que con mucho gusto en lo que tengan ahí les puedo pasar información. Me dice, existen ya sistemas que me dicen, estos son datos que están atípicos, que son datos
que pudiesen estar fuera de control o que hay algo en lo que hay que revisar, ¿verdad? Entonces se eliminan. Ya estos datos se eliminaron, todos estos datos efectivamente se le hacen ahí algunas pruebas para ver efectivamente además de si hay una normalidad en los datos y demás, y puedo concluir que mi consumo ajustado entonces es de 521 kilowatt hora. Entonces, ¿qué quiero cerrar con esto? Que si yo hubiese caído en la trampa de los promedios, no me hubiera dado cuenta de que en el último año, luego de todo el trabajo que tratamos de hacer para disminuir la variación, ya logramos achatar esa variación tan grande y ahora sí estamos en un momento en el cual podemos hacer una inversión. Y aquí sí tuve dos proveedores de servicios de los que nos dijeron, no, Alexander, a la hora de hacer el análisis económico, ¿verdad? Estos 521 para las condiciones y las tarifas que usted tiene, ahora sí podría ser interesante ese desafío de interconectarse con el sistema eléctrico nacional. Pero entonces surge la otra pregunta, un momento, pero entonces, ¿cuál es el esquema tarifario que yo tengo en mi zona? Entonces, esta información es importantísima. En la página de ARECEP, aquí les dejo la sección de datos abiertos. Esto hace prácticamente mes y medio está disponible, ¿verdad? La autoridad reguladora ha hecho un esfuerzo bastante bueno. Tengo varios compañeros que han estado trabajando meses y años en esto. Entonces, ustedes van a poder tener acceso a la información tarifaria de todas las distribuidoras eléctricas del país, las 8 distribuidoras. Y sobre cada una va a indicar, pueden ingresar y ver cuáles son las tarifas en los diferentes bloques. Y independientemente del tipo de tarifa, si es residencial, comercial, TMT, TMTB, en fin, todo va a estar disponible, todo está disponible en este lugar y pueden ver desde la más reciente hasta histórico, inclusive 5 años atrás. Entonces, todo esto es información disponible, pueden exportarla a Excel. Si alguno de ustedes tienen que hacer un estudio o algo por el estilo, de nuevo les insisto, es información muy importante y centralizada. ¿Cómo funciona el bloque o el esquema tarifario? Que eso es importante también tenerlo nosotros en cuenta. Y es el siguiente. Por ejemplo, para mi caso, y de nuevo que les estoy tratando de exponer un caso particular, existe para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, existen 4 bloques en los cuales se da una aplicación tarifaria diferente a nivel residencial. Una tarifa fija hasta los 30 kWh, es decir, al día de hoy, si yo consumo menos de 30 kWh, pago una tarifa fija de 2.779,10 colones. Si consumo más de 30, por ejemplo, 150 kWh, entre 31 y 200, la tarifa que aplica es de 75,97. Y de verdad, a todos los que me están escuchando y especialmente los que son de Costa Rica, vean, es que esto parece sencillo, pero mucha gente no sabe cómo aplicarlo. Entonces, a la hora de revisar su recibo eléctrico, no tienen las herramientas mínimas para saber realmente si la facturación está siendo correcta o no. Entonces, cuando está entre 31 y 200, por ejemplo, para este caso, esta es la tarifa que aplica. Entonces multiplican los 150 kilowatt por los 75, entonces significaría que es un cargo por energía de 11.396. Importantísimo, en Costa Rica para el sector residencial las tarifas son en base a consumo de energía, no por demanda. Es común escuchar, ¿verdad?, que las personas dicen, es que me están cobrando demanda, ¿verdad? Bueno, probablemente porque estás en otro servicio o otro bloque comercial, no sé, pero es importante tener eso claro. Aquí, este último ejemplo, en el bloque C. En el bloque C, por ejemplo, si usted tiene un consumo de 250 kWh, bueno, los primeros 200 kWh se cobran a la tarifa de 75,97. Y el diferencial de 50, ¿verdad? Solo lo que se pasa en este otro bloque se cobra 116. Entonces, la sumatoria me da de 21,000 colones. Esto, de nuevo, se los digo, es fundamental que ustedes lo tengan claro. ¿Para qué? Para que ustedes se sienten con la empresa que les va a dar este servicio no solo de instalación. Y es que yo lo que les digo es que hay muchas empresas que no dan solo servicio de instalación, sino que te acompañan en todo este análisis de decisión previa, ¿verdad? Entonces, es importante que estos numeritos, ustedes los tengan claros y estén aquí disponibles, ¿verdad? En ese mismo esquema, también es importante indicar que hemos tenido algunas variaciones. Entonces, ya nos queda claro por acá este tema de la parte tarifaria
y de tener cuidado en la parte del consumo. Hay algunos cambios que hemos tenido en los últimos meses, ¿verdad? Y por ejemplo, es la aplicación del IVA. Esto hemos tenido en Arecep una gran cantidad de casos de personas que nos han estado indicando de que han visto variaciones muy grandes en su facturación, ¿verdad? Y algunos casos hemos visto que está relacionado a esta información, que es la aplicación del impuesto al valor agregado. Y aquí es importante tomar esto en cuenta. La aplicación del impuesto a valor agregado en el sector eléctrico a nivel residencial aplica para los casos donde el consumo sea mayor a 280 kWh. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de retos en la parte económica, bueno, por acá hasta cierto punto, ¿verdad? Si estamos hablando de que somos usuarios residenciales cercanos a los 500 kWh, y que vamos a tener que hacer un pago del IVA, pues la energía solar de repente puede ser la interconexión de generación distribuida puede ser un incentivo y tiene ahí un estímulo para poder desarrollar este tipo de esquemas. Importante indicar, ¿verdad?, de que este 13% se aplica sobre la factura final, es decir, no es solo sobre el rubro de energía, ¿verdad?, sino que es sobre el rubro total de facturación. Recordemos que en la factura eléctrica además va incluidas otras cosas como alumbrado público, impuestos sobre bomberos, entonces se aplica un 13% sobre el diferencial, es decir, si es a partir de 281 kWh que se va a estar aplicando esto. Tarifariamente, también es importante que todos ustedes conozcan que en Costa Rica existe también lo que se conoce como la tarifa de acceso. Es decir, en el esquema inicial que yo les decía, si ustedes van a hacer una inyección a la red del excedente de energía porque no lo consumieron, entonces en algún momento ustedes van a poder acceder a esos excedentes que depositaron en la red. Bueno, a la hora de que usted accede a esos sistemas, como les decía yo, siendo el sistema eléctrico nacional como una especie de batería en la cual usted pueda extraer la energía en un momento determinado, cuando usted extrae esa energía del excedente, hay un pago que se conoce como el pago de la tarifa. Por ejemplo, en este caso, actualizada al día de ayer, se paga por cada kilowatt hora del excedente colocado, extraído, se pagan 27,43 colones. Y esto es importante tenerlo claro, porque entonces a veces muchas personas me dicen, bueno, entonces simplemente en el análisis económico, lo único que digo es, todo lo que coloco lo vuelvo a sacar y no toman en cuenta de que hay un pago, ¿verdad? Claramente el pago es mucho menor, ¿verdad? Veamos que las tarifas, por ejemplo, la más cercana, que sería la de 31,200, anda cerca de 75, prácticamente un tercio de eso, ¿verdad? Es una tarifa de acceso que fue calculada en función de cuáles son los servicios que se consideran en el sistema eléctrico necesarios para poder dar esa especie de respaldo en el momento que el usuario lo necesita. Lo que comentaba Rolando, aquí pues importantísimo, en ese análisis económico que se está realizando, importante es que no todos los excedentes que yo coloco en el sistema voy a poder retirarlos. Es decir, si yo coloco 100 kWh en el sistema, tengo derecho a retirar 49. Esto según el artículo 34 del decreto 39.220 de MINAE. Importante que esos excedentes, según este decreto, establece que se pueden utilizar en el mismo mes o meses siguientes, siempre y cuando dentro de un periodo anual. Ese periodo anual se define de mutuo acuerdo con la empresa distribuidora en función de la fecha del contrato, ¿verdad? O en fin, dependiendo cada una de las condiciones que ustedes tengan definidas. Pero sí, en la parte económica es importantísimo tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque quise como cambiarles mucho esta presentación y poder darles estos datos. Porque en mi caso, por ejemplo, antes de esta situación que todos estamos viviendo con la pandemia, realmente nosotros no estábamos en nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de generación que produce en el día, pero resulta que nosotros consumimos en la noche. Entonces, antes de este esquema de la pandemia, realmente para nosotros no había un estímulo a hacer esta decisión, ¿verdad? De interconectarnos, porque sí
toda nuestra producción estaba en el DIF. Entonces solo íbamos a poder retirar el 49%. Ahora con el cambio que hemos tenido con el teletrabajo y diferentes condiciones, vieran que la situación ha venido cambiando significativamente, porque entonces ahora en el estudio económico que estamos realizando, vemos de que ahora sí, mi energía yo la estoy consumiendo. Entonces ahí tengo un estímulo adicional que es importante que se tome en cuenta, perdón, en ese estudio económico. Entonces, creo que como para ir recapitulando, tenemos claro, ¿verdad? ¿Cuál es el esquema de interconexión? Importante el esquema tarifario que vamos a tener que tomar para poder aplicar nuestra decisión económica. Muy importante el tener cuidado con la aplicación de la estimación de la demanda, especialmente en lo que se refiere a la variación de los consumos mensuales. Y para ir cerrando, porque ya el tiempo prácticamente se me fue, cierro con esto, ¿verdad? Importante revisarlo. El artículo 44 del decreto 39.220 MINAE establece un tope máximo del 15% de la demanda por circuito. Entonces es importante que sepan en qué circuito está. En conclusión, es vital comprender el esquema tarifario de su empresa eléctrica. Si ustedes quieren tomar una decisión económica a la hora de hacer un proceso de generación distribuida a nivel residencial, si no conocen su esquema tarifario, no están preparados todavía. Es importante que como usuarios tengan esa información primero. Por favor, no podemos caer en el engaño de los promedios. Por favor, nunca, más que el tema de generación distribuida, les dejo, no confíen nunca en los promedios, ¿verdad? Porque la variación puede ser el diablo. Y la última, como una observación personal, sí quiero indicar de que en esta revisión del reglamento que está haciendo MINAE, dado que ya no existe la modalidad de venta de energía, sino que todo está bajo la modalidad neta, bajo la modalidad de neteo sencillo, me parece que es importante que se valore la eliminación de este tope del 49%. Entonces, de mi parte, esto sería todo lo que tengo que explicarles. El tiempo no es mucho, pero para no quitarles al resto de compañeros, quedamos por acá, Jessica, y más bien, pues, si hubiese alguna pregunta, pues, con todo gusto, estoy para servirles, más bien. Voy a dejar de compartir. Alexander, muchísimas gracias por su charla, muy interesante todo. Sí, Ambito, ya tenemos unas preguntas y Ambito a los que están ahí escribir sus preguntas en el chat. Tenemos Catalina B, que pregunta si existe la posibilidad de que las empresas distribuidoras me brinden la curva de consumo. O si yo quiero saber en qué momento del día consumo más o menos, debo poner medidores por mi cuenta. Es una excelente pregunta, Catalina. Por ejemplo, en algunas empresas distribuidoras, y esto, de nuevo, en mi caso, creo que estoy viviendo como esta experiencia de generación distribuida como usuario más que como funcionario de la autoridad reguladora. Existen algunas empresas distribuidoras que están migrando al esquema de cambios de medidores de medición de lectura física, por decirlo de alguna manera, a medidores inteligentes con lectura remota. Ya hice la consulta, todavía como es un programa en donde se está dando ¿cómo es que se llama? La migración a estos sistemas, ya la empresa distribuidora me indicó de que yo puedo solicitar esta información. Sí tengo que solicitarla para que ellos me hagan el estudio y me lo brinden. En los casos donde hay medición remota. Si no hay medición remota, pues yo como recomendación le digo, y de paso así, ahora que uno está en la casa, hace un poquito de ejercicio, ahí está el medidor. Es cuestión de establecer unas tablitas, y esto yo lo hacía con mis estudiantes. Puedes ir, eso sí, con cierta periodicidad y cierto esquema de trabajo, a tomar lecturas, y ahí en el recibo eléctrico, por eso es que está la lectura antes y después. Me parece que para nivel residencial no vería yo la necesidad de poner todavía medidores. Basta con fijarse en las fichas de consumo, ¿verdad? Y hacer unas estimaciones de tiempo. Eso es lo que sí te digo. O sea, por ejemplo, si usted tiene, yo le decía a mis estudiantes, si usted quiere hacer una auditoría energética en su casa, lo más sencillo es, váyase con un cronómetro del celular, fíjese cuánto tiempo se dura la gente o en el baño cocinando y se fija en la fichita.
Y ese es el mejor medidor, sin necesidad de tener que hacer instalaciones muy grandes, solo por el estilo. Y ya después puedes ir a compararlo con las lecturas en un periodo de tiempo, tal vez en un mes. Hay análisis muy bonitos, hay unos análisis que se llaman análisis, los ANOVA, que son análisis de varianza, que se pueden realizar para ver si el perfil de lo que usted construyó se compara con lo que usted midió en un mes. Entonces, a mi parecer, no sería necesario tener medidores adicionales más que con el que usted tiene. Y si tenés un medidor inteligente, aún mejor si te dan los datos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos a Marco, don Marco, que pregunta si podría explicar un poco más de ese 15%, que no queda muy claro lo que significa. Y tenía también, pero ese era de los 49%, ese sí me lo encuentro. Ah, sí. Sí, porque solo se devuelve el 49%. Ok, vamos tal vez primero al 15% explicándolo. Como les decía, ¿verdad? Cada uno de los puntos de suministro del servicio eléctrico que llega a sus residencias viene de un circuito en específico. Entonces, el reglamento de MINAE en su artículo 44 define que este circuito, digamos, mi circuito es el 1490 de Brasil. Entonces, ese circuito en un periodo de tiempo, que en esto me parece que lo que indica Rolando es importante, ¿verdad? Es muy importante el definir, porque el reglamento no es tan claro, ¿verdad? Aquí uso las palabras de que hay que reducir los espacios de interpretación, ¿verdad? Entonces, aquí quiero ser completamente honesto. Lo que indica nada más es que no puede sobrepasar el 15% de la demanda del circuito. No indica a detalle cuál es el proceso que debería seguir la empresa distribuidora, ¿verdad? Para poder definir eso. Entonces, sí, nosotros hemos recibido algunas denuncias. Lo que pasa es que ya a nivel de esa parte, no fue una parte de servicio público, pero a muy grandes rasgos la empresa distribuidora lo que establece es un periodo de tiempo en el cual indica cuál fue su demanda máxima, ¿verdad? En watts que tiene ese circuito y por decirlo de alguna manera, si usted tiene no sé, tal vez como para hablarlo en chiquitito, que claramente no es así, pero si usted tiene un sistema fotovoltaico que vas a poner 5 kilowatts, ¿verdad? Esos 5 kilowatts, si usted suma a todos sus vecinos, van a sumar, no sé, 1 mega, por decir algo. Son un montón de vecinos. O acá cerca alguien decidió poner un complejo de convenciones, entonces entre todos tenemos como 1 mega. Ese mega no puede ser más del 15% de la demanda máxima en un periodo definido en la empresa distribuidora, ¿verdad? Entonces, es importante. Entonces, digamos, para que tengan una idea, si todos suman 1 mega, es 1 entre 15. En ese circuito, por ejemplo, ese circuito es como de 6.6 megas. Entonces, 1 mega ya toparía, es el 15%. Entonces, ya no podría alguien más meterse en ese mismo circuito a poner una interconexión porque ya está topado el 15%. No sé si tal vez se habrá entendido, pero esa es un poco la explicación que ponemos. Y con el 49%, Jessica, me indicaste. Sí, el 49% era porque se devuelve solamente 49%. Sí, ¿Por qué solo se devuelve el 49%? de nuevo, recordemos que este tema de la generación distribuida ya tiene tiempo, ¿verdad? Primeramente, hubo la norma de Poisson de Arecep, en la cual se definía ese 49% y según, de nuevo, yo no participé en ese proceso, pero por lo que me indican los compañeros, iba más relacionado sobre un tema sobre la propiedad del sistema como tal, ¿verdad? Entonces se hablaba de que, bueno, para que se mantuviera ese esquema en donde la propiedad seguía siendo entonces de quien se suministraba el servicio eléctrico, pues se mantenía ese esquema de que 49% era para el usuario y el 51% se mantenía en el sistema eléctrico. La norma se cambió, se eliminó esa sección de Poisson y en el reglamento de MINAE se acogió igual, se mantuvo un 49%. Entonces, ¿cómo funciona? Parecido al 15%. Si yo en el día no estoy en mi casa y pongo 100 kilowatt hora,
y yo no los consumí, la electricidad se va a ir al sistema eléctrico, y cuando yo llegue en algún momento del mes y diga, mira, es que yo quiero jalar esos 100 kWh que tengo ahí, solo voy a poder extraer 49 pagándole la tarifa de acceso, ¿de acuerdo? Eso por el reglamento. Entonces, como les decía, eso es importante. En algún momento, eso era más cuando estaba el modelo de venta de energía, ¿verdad? Ya ahora que no está el modelo de venta de energía, yo creo que es una oportunidad muy interesante para que MINAE pueda analizar ese parámetro, como bien comentó don Rolando. Muchísimas gracias. Sí, tenemos otras preguntas. Tenemos un Galaxy Note que pregunta su opinión sobre los paneles térmicos para aire acondicionados. Los paneles térmicos, vean, Sí. yo soy ingeniero químico de formación, me encanta el tema de electricidad, pero debo decir que todo lo que se refiere a sistemas de colectores térmicos tiene un potencial muy alto. Es tecnología completamente madura, ¿ok? Ahí el tema, ¿verdad? Es que si a nivel fotoeléctrico es importante hacer un buen análisis de la demanda y la curva de demanda y el histórico en fotovoltaico, en térmico es crucial. Aquí yo sí les voy a decir, especialmente para aplicaciones en sistemas de aires acondicionados, yo doy un curso, en el curso de administrador de la energía de la Cámara de Industrias, yo doy uno de las clases. Y recuerdo el año pasado que estuvo un muchacho de una empresa que hacía este tipo de instalaciones y discutimos ampliamente esto que yo le decía, porque siempre paso diciendo que los promedios son terribles. Y él me decía, mira, tenés toda la razón, porque nosotros usualmente utilizamos los promedios, pero no hacemos ese análisis tan atrás para hacer la eliminación de la variación. Es crucial, o sea, sí, son tecnologías que funcionan, son tecnologías que pueden tener una mejor rentabilidad y especialmente nos da un aprovechamiento energético ideal, ¿verdad? Pero sí necesitas hacer un estudio previo con auditorías energéticas bastante bien definidas. Por ahí, ojalá ya con personal certificado en hacer este tipo de auditorías energéticas. Muchas gracias. Tenemos a Rafael Minero que pregunta si existe un sitio donde se pueda acceder a la información de los circuitos de las distribuidoras para saber si al día de hoy se puede instalar paneles solares o esa información debe ser de acceso público. Le comento, en este momento en la autoridad reguladora estamos trabajando, ya hay un mapa, ¿verdad? Georreferenciado en donde usted puede saber físicamente, usted entra a su mapa y puedes encontrar el circuito que pasa al frente de tu casa, ¿verdad? Entonces, ya está disponible. Entras a la página web de ARECEP, al sector, entras a ARECEP, la parte de electricidad y entras a la información de calidad. Cuando entras a esa parte vas a encontrar un mapa, que es un mapa de circuitos a nivel del sistema de información geográfico. Discúlpenme si me estoy equivocando, me parece que más bien está en la parte de sistema de información geográfico, porque hace unos meses en este lanzamiento de datos abiertos se unificó. Entonces, en la capa de circuitos vas a poder ver cuál es el número de circuito que pasa al frente de tu casa. Eso sí lo vas a saber. Con ese número de circuito, en este momento nosotros no tenemos la información del detalle, pero sí puedes tener el número de circuito con el cual puedes hacer la consulta a la empresa distribuidora y la empresa distribuidora es la que te dice esa información. La información como tal, pues, de qué circuito está topado, sí, eso sí es público, ¿verdad? Sí, la información de número medidor y demás, todo eso es confidencial. Entonces, algunas empresas lo tienen disponible en la página web, ya de cuáles son los circuitos. La gran mayoría, ¿verdad? Ya dice cuáles son los circuitos que están topados. Pero si no, pues estás en tu derecho de hacer la consulta y la empresa distribuidora está en la obligación de indicarte si el circuito en el que está o no. Es parte de la habilidad técnica que tiene que realizar la empresa distribuidora. Muchas gracias. Víctor Vega pregunta entonces, ¿cuál fue el resultado del análisis de su caso? Excelente.
Pues el resultado del análisis en mi caso es que estamos muy contentos de decirles de que después de hacer ese análisis, ahora sí vamos a ser orgullosamente ameritorios de poder tener generación distribuida. Pero lamentablemente mi circuito está topado. Entonces, debo decirles, no quería decirles eso para no desincentivarlos, pero sí, mis datos me dicen de que ya ahora sí podemos instalarlo, pero mi circuito está topado. Hay una empresa bastante grande que hizo la instalación de un sistema muy grande fotovoltaico y nos topó a todos los que queríamos iniciar en esta bonita. Era muy interesante porque ya me daba un periodo de retorno de prácticamente 4 años, o sea, el sistema se pagaba sumamente rápido, con una vida útil de 20, 25 años, que era lo que me daban. Entonces, yo realmente tenía ya el estímulo. Realmente mi estímulo es porque me encanta, soy adicto a la energía, entonces quiero tener como todos los tipos de energías posibles acá para utilizar. No es un desplome financiero, pero sí, en efecto, pues teníamos ya, estábamos preparados para hacerlo, pero sí, de hecho ya está publicado en la compañía, que el circuito en el que estoy, pues ya está topado. Perfecto, muchísimas gracias. Y tenemos, creo, una última pregunta, porque después nos estamos acercando a la hora. Entonces, es Blanca que pregunta, que dice que en su casa tenía paneles solares hace años, que estaba funcionando bien, pero de un pronto a otro el recibo volvió a ser como si no tuvieran paneles, que puede ser el motivo, mucho antes del COVID. La empresa de los paneles solares nos menciona que nada más tendríamos que ir a reclamar a Cope Guanacaste. Además, si podríamos, y si podría mencionar de nuevo qué significa este 15%. Ok, vamos a ver, si le entiendo, me parece que la duda es que tienen problemas con la facturación. En primer lugar, lo que le indico es, por favor, revise los recibos y compare los recibos antes y después del COVID. Eso es como la primera recomendación que les estamos dando a las personas. Revisen lo que les indiqué, el número de circuito, porque es importante el número de circuito en caso de hacer las denuncias o las consultas correspondientes. Revise que la tarifa en la que esté sea efectivamente la tarifa a la cual usted como usuario esté inscrito. Les digo, hay muchos casos que no se han dado cuenta que en algunos casos su tarifa era, debería ser residencial y por algún error en el proceso de inscripción o en el esquema de producción que se tenía, estaba inscrito en otra tarifa y a la hora de la entrada del IVA, el impacto lo sintieron aún más. Entonces, revisar eso. Y por favor, revisar los consumos antes y después. De verdad, esto es lo que les indico, revisar los consumos en términos de kilowatt hora, Si ustedes ven que los kilowatt hora son relativamente similares, pudiese ser, ¿verdad? Si ustedes están pasando la franja de los 280 kilowatt hora, que haya una variación relacionada por el tema del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, por favor, todas estas cosas tienen que analizarlas ustedes antes de ir a hacer las consultas. Si ya después de todo esto, ustedes ven, no, es que hay una variación, por ejemplo, en mi caso, la semana pasada, pobrecito, es que de verdad la empresa distribuidora en la que estoy le ha tocado batallar duro conmigo, me hicieron una lectura mal, ¿ok? Entonces mi recibo, usualmente yo pago como 17,000 colones al mes y nos vino casi 65,000 colones. Fue un error de lectura, pero claramente yo me fui a mi medidor, chequeé el número de lectura y vi que no empataba. Entonces, de nuevo, ir, chequear eso y en definitiva en mi caso pude ver de que era un error de lectura, ¿verdad? En la época de COVID también pues hubo todo un tema porque muchas de las mediciones también pudieron ser estimadas porque tal vez alguno del personal no salió, no todas las distribuidoras, hay empresas distribuidoras que no pararan la lectura. No estoy seguro si Guanacaste fue una de esas de las que no paró las lecturas. Entonces, existe también la posibilidad de hacer un estimado en los casos donde no hay una lectura física, ¿verdad? Y este tipo de cosas son los que hay que analizar. Si ya en su caso, pues se descarta de que no es nada de esto, IVA, no es una mala lectura, la estimación no es una estimación, el orden es ir a la empresa distribuidora para que la empresa distribuidora resuelva. Si la empresa distribuidora no resuelve, pues pueden presentar una queja ante la autoridad reguladora por lo que están indicando. Y con lo del 15%, se los pongo así.
Si ustedes tienen un circuito y en ese circuito la demanda máxima fue de 10 megas, por decir algo, ¿verdad? El tope de todos los sistemas sumados para interconexión no debería ser mayor a 1.5, que es el 15%. Sí es muy importante indicar, ¿verdad? Aquí he visto que hay varios compañeros, varios participantes que están indicando que, por ejemplo, aquí Jorge Blanco indica varios puntos muy interesantes, ¿verdad? De que podrían haber formas. Sí es importante indicar, ¿verdad?, que legalmente hablando el reglamento sí topa ese 15% en este momento, y por lo menos nosotros sí no podría yo decirle de que hay una alternativa para hacer ese cambio. Pero bueno, a grandes rasgos así es como funcionaría. Muchísimas gracias. Y al final, yo sé que había dicho que iba a ser la última, pero me brinqué una pregunta en el chat y me están regañando los asistentes reader porque la pregunta les interesa igual, entonces se la voy a hacer. ¿El uso de baterías de litio para almacenar excedentes podría ser económicamente viable? ¿Y hay alternativas legales para el almacenamiento de los excedentes? Respondo como Alexander Davis, no como funcionario de ARECEP, ¿verdad? Y de nuevo, porque sí, de hecho cuando me hicieron la invitación me la habían hecho cuando haya sido como profesor de la UCR. Desde mi punto de vista, me parece que sí, de nuevo, y hay que hacer un análisis económico dependiendo de cada sistema, y cada sistema es un mundo diferente. A mí me parece, de hecho con mis estudiantes habíamos analizado, hay sistemas en donde sí es viable, pero es que depende de muchas cosas, ¿verdad? Y aquí quiero ser totalmente claro, es que no todo, en este tema de la economía residencial solar, no todo es negro, no todo es blanco, hay una escala de grises bastante grande. Entonces hay que tomar en cuenta muchas cosas, no solo el tema del factor de consumo, hay que inclusive tomar en cuenta aspectos relacionados a tarifa horaria. Nunca se me olvida, tengo unos estudiantes que me habían hecho un estudio bastante interesante en donde había posibilidades de aplicación con tarifas horarias y me sorprendió significativamente porque para ese caso en específico, sí, el retorno no era tan grande, de 4 o 5 años, estamos hablando de un retorno que era alrededor de unos 8, 10 años, por ejemplo, para esos casos que ellos me presentaban. Bueno, ya ahí depende de cuál es el estímulo para invertir. Sí les indico, o sea, si hay una rentabilidad, aquí el tema es, y pues el dinero es de quien va a tomar esa decisión, ¿verdad? Y hay sistemas que me parece que pueden ser rentables, pero en el mediano plazo, no se pagan tan rápidos. Esto sí quiero ser claro, o sea, la disponibilidad de tecnología en el tema de baterías a nivel de litio es un mundo interesantísimo. Alguien preguntó que si alguien quería ponerse a Costa Rica en el tema de la producción de paneles fotovoltaicos. Si me preguntan a mí, el negocio es más bien en la producción en sistema de baterías de litio. Ahí, con mucho gusto, cuentan conmigo lo que necesiten. Ahí tengo información de sobra, porque estamos del lado del negocio del petróleo del futuro. O sea, no sé, más de uno acaba de ser experto en la materia, pero las principales reservas de litio del mundo están en Latinoamérica y África. Y bueno, también en Australia hay unas grandes cantidades, pero casi que vivimos del lado donde está el petróleo del futuro. Entonces, en este tema de producción, para baterías, cuentan conmigo en lo que necesitan de información. Hay vasta información respecto, pero sí, por favor, en los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, en mi caso, yo hice el análisis económico para tener almacenamiento y no me da, o sea, no me da, no lo recupero ni en 22 años, creo que no me daba por el costo porque es un sistema pequeño, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay que hacer un análisis bien detallado. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, a ponerse a calcular todos. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí no tenemos más preguntas. De todas maneras, ya hemos hasta pasado ya el tiempo previsto, no de mucho todavía. Entonces, quería agradecerle mucho y quería pasar la palabra de nuevo a nuestro coordinador ejecutivo, don Edwin Solórzano. Sí, que veo ahí, para dar unas palabras de cierre de este evento.
Quería agradecerles todos y decirles que la próxima semana entonces tendríamos igualmente otras ponencias. Don Edwin. Sí, no, igualmente, que, como dice Jessica, agradecerle la participación, el interés en la actividad y por supuesto lo más importante es que nos sigan acompañando en los próximos miércoles. La idea es tener una conversación amena, como lo hemos tenido con los dos participantes, y poder hacerles preguntas sobre nuestro interés, nuestras preocupaciones. Así que de parte de Reader, ese es el objetivo, digamos así, de poder llevar un tema de actualidad, presentarlo a ustedes y además de informarlos, crear, digamos, esa actitud hacia conocer más la temática de la eficiencia energética, de las energías renovables y poder tener una visión más amplia a nivel país y a nivel personal de este tema. Así que, de nuevo, muchas gracias y la invitación cordial para que la próxima semana nos acompañen de nuevo en este mismo espacio.